Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas de día lunes, que voy a iniciar enviándole un gran saludo y un abrazo a don Eduardo Alan Gajardo, un caballero de 90 años que ve o sigue este programa. Parece que tiene problemas a la vista, no sé exactamente en qué grado, pero el hecho es que sigue el programa. Lo importante es no verme a mí, sino que si acaso es importante escucharme, nada más, basta con eso. Muchas gracias, Eduardo, por, eh, por escuchar este programa, por seguirme. Y bueno, yo le agradezco esto a todo el mundo, pero especialmente a una persona que tiene sus años y que podría estar perfectamente cogiéndose de hombro ante lo que diga el resto del mundo. Así que muchas gracias, don Eduardo, y esperamos tenerlo todavía muchos años más escuchando mi programa, si es que yo duro muchos años más, cosa que uno nunca sabe. Y antes de partir, recordemos que este programa es auspiciado por Ángel Hey, corredor de propiedades muy efectivo, básicamente porque se concentran pocos pedidos. Eso es lo fundamental, la concentración. Tiene métodos propios, trabajan toda la semana, pero creo yo que lo fundamental es esto, que se dedican con pocas cosas. Segundo, Remodeling, una empresa con puros profesionales para temas de arreglar o cambiar los tipos de parqué, pintura, remodelación, con arquitectos. Tienen pintores profesionales para pintar, tienen mueblistas expertos, especialistas en muebles de cocina, en fin, lo que usted necesite en Remodeling, una empresa que está ahí, que está siempre ahí, que responde, que entrega un trabajo profesional hecho por profesionales. Y termino con el método EVE, que es muy profesional, un método traído de Corea del Sur para eliminar la barriga, las verrugas, las estrías, la celulitis, todas esas cosas feas que no se eliminan corriendo, ni con bicicleta, ni con todas esas cosas. Hay métodos directos traídos de Corea del Sur que se aplican, se imparten según el caso, según lo que usted necesite y quiera, en un local en Vitacura, hay otro en Concón y otro en Los Ángeles. ¿Ok? Ya. Bueno, yo hace varios programas atrás, y no solo una vez, creo lo debo haber dicho varias veces, dije que lo que iba a ocurrir con la presión de Estados Unidos sobre Venezuela era como ese refrán que dice: la montaña parió un ratón. Después de lo que pasó el domingo, algunas personas comentaron: jaja, ve usted que parece que la montaña parió más que un ratón. Lamentablemente no. Parece que sigo teniendo razón, porque sí parió un ratón hasta este momento, porque esta situación ha cambiado increíblemente de un minuto al siguiente. El ratón se llama Nicolás Maduro. Se lo llevó a Estados Unidos. Los sustrajeron, lo raptaron. Y hasta ahí llegó todo. Y lo que estamos viendo en este momento al menos, porque las cosas han cambiado increíblemente en horas y pueden cambiar mañana, es que Venezuela continúa con un madurismo sin Maduro, un madurismo 2.0. Lo que el pueblo venezolano quería, lo que el pueblo venezolano quiere, y este pueblo venezolano no tiene nada que ver con el pueblo que siempre está mentando la izquierda y el Partido Comunista. El pueblo, como los que se fueron, los que tuvieron que irse de Venezuela, los que viven ahí porque no pueden irse y tienen que tolerar todas las cosas que ocurren, ese es el pueblo. Bueno, ese pueblo no quería simplemente que se llevaran a juzgar a Maduro. Querían que terminara el madurismo. Querían que se fuera también Diosdado Cabello, que se fuera la señora Delcy Rodríguez, que se fuera todo ese aparataje que oprime al país y que fuese entronado, que fuese llevado al poder este caballero Edmundo González y ojalá Corina Machado. El pueblo venezolano quería restaurar la democracia, quería restaurar la decencia republicana, pero parece que no lo van a obtener. Fíjense usted, no hace muchos minutos, antes de empezar este programa, me entero que Marco Rubio, el segundo hombre en el poder en la Casa Blanca, dijo lo que ustedes pueden ver en los titulares de la prensa. Aquí lo tengo, un titular de EMOL, que es la cadena del Mercurio, en sistema digital. Dice: Estados Unidos asegura que trabajará con régimen chavista si toma
comillas, las decisiones adecuadas. ¿Qué les parece? O sea, Estados Unidos va a seguir con Diosdado Cabello arriba, con Delcy Rodríguez, que ha sido, se convirtió en presidenta, según la Constitución venezolana, por la ausencia de Maduro. Sigue con la misma gente, sigue el chavismo, sigue todo eso, pero eso sí, ahora controlados directo e indirectamente, o eso pretende Estados Unidos, por Estados Unidos. Tienen, dicen ellos, bastantes palancas de, como dijeron ellos, mantenemos, dijo Rubio, múltiples palancas de presión, y básicamente lo que están diciendo es, veremos cómo se comportan. Bueno, lo que les viene el titular. Ni una palabra de Machado, ni una palabra de Edmundo González, ni una palabra de democracia, ni una palabra ni siquiera de elecciones, que podrían crear una nueva duda, un nuevo enigma, a ver qué hacen en las elecciones los chavistas ahora para cambiar el resultado. Nada. Aquí de lo que se trata es, agarramos a Maduro, y lo agarramos, entre otras cosas, dijo Marco Rubio con un cierto grado de cinismo, bueno, con él no se podía llegar a ninguna negociación. O sea, aquí no se trata de la democracia. No se trata de restituirle sus libertades y su vida republicana al pueblo venezolano. Se trata de que alguien que tiene que estar en el poder, alguien que negocie con Estados Unidos. Y negociar con Estados Unidos significa seguir los intereses de Estados Unidos, pues es obvio. Y entre esos intereses de Estados Unidos están los intereses petroleros, que les devuelvan a las empresas norteamericanas que las confiscaron hace años atrás, les devuelvan el control de sus empresas no para producir más petróleo, sino que para producir menos. Porque el interés en este momento petrolero de Estados Unidos no es producir más, sino que bajarle la oferta, que es muy grande en este momento. Hay una sobreproducción, una sobreoferta de petróleo para ustedes, para la información de ustedes. Los precios han bajado tanto que muchos pozos petrolíferos en Estados Unidos no pueden ni siquiera llegar a los costos con este precio que tiene el petróleo en el mercado mundial. Entonces, Estados Unidos no es que quiera producir más con los yacimientos venezolanos, quiere controlarlo en un momento dado para producir menos. Y entre otras cosas, por eso que permitió algunas acciones contra petroleros de estos barcos fantasmas que apoyan a Rusia, que venden el petróleo ruso, no una vez más por simpatía o por solidaridad con la guerra que sostiene Ucrania, sino que por un tema del petróleo, del mercado mundial del petróleo. Pero dejando eso de lado, tiene otros intereses Estados Unidos. Ellos dicen tienen que terminar con las bandas de narcotraficantes, cosa que es una ilusión, porque eso no va a terminar nunca. Pero como sea, si termina o no termina, es lo mismo. Se trata de que haya un gobierno que siga a la pata los intereses de Estados Unidos, y si son chavistas, dispuestos a hacer lo que Nicolás Maduro no estaba dispuesto aparentemente, ni un problema. Y olvídense de Corina Machado y olvídense de Edmundo González. ¿Qué van a hacer esto? Todavía no he visto reacciones de Corina Machado, seguramente están asimilando el golpe o están esperando que nuevamente cambie su discurso la Casa Blanca, porque resulta que hasta ayer, hasta quizá unas pocas horas, estimados amigos, el discurso era diferente. Si ustedes vieron a Trump en la conferencia de prensa, dijo de frentón, lo tengo anotado por aquí, vamos a gobernar Venezuela. We are going to run Venezuela. Nosotros vamos a manejar Venezuela. Hasta que, un tiempo indefinido, pueda haber una adecuada transición. Tampoco habló positivamente Corina Machado, al contrario, cuando le preguntaron por ella, dijo Trump, que es una persona muy nice, muy agradable, muy very pleasant, pero no tiene el apoyo suficiente. O sea, en otras palabras, no es la persona adecuada para dirigir Venezuela. Nosotros la vamos a buscar, podría decir. Pero ya cambiaron. Tal vez les pareció en la Casa Blanca, en los conciliábulos de la Casa Blanca, que esto de decir de frente nosotros vamos a gobernar Venezuela resultaba un poquitito brutal. Y además estaba un problema logístico. ¿Cómo? Una cosa es una operación militar exitosa y otra cosa es gobernar. Estados Unidos no tiene buena experiencia en esa materia. Le ganaron la guerra a Saddam Hussein, lo hicieron pedazo, pero después cuando trataron de gobernar Irak, ustedes saben lo que sucedió. No pudieron gobernar Irak. Se metieron en una situación de guerra de guerrillas permanente. Terminaron yéndose. Es muy distinto, un problema completamente distinto. Era meterse en un pantano.
meterse en un laberinto, no sé, meterse en un saco en un traje de 11 varas. Hay muchas frases para expresar una situación que uno no puede manejar. Entonces parece que cambiaron y ahora dijeron, no, ¿saben qué más? Lo más práctico hicimos de traer a Nicolás Maduro, que no negocia y además nos presentamos como personas que quieren, digamos, llevar a la justicia a un criminal, etc. Pero dejemos que el chavismo siga, siempre y cuando, por supuesto, ahora se comporten conforme a nuestros intereses. Y eso es, amigos, la montaña parió un ratón. Hasta ahora. En una de esas mañanas cambia todo otra vez y va a parir un elefante. Pero por el momento, perdónenme, tengo razón. Tenía razón, tengo razón. Esto no significa que esto es perjudicial para el pueblo venezolano. La salida de Nicolás Maduro de algún modo y esta presencia de Estados Unidos que estaría vigilante a ver qué hacen los chavistas, digamos que quedaron, podría significar algunos beneficios. Tal vez. Pero el gran beneficio que quería el pueblo venezolano, salvo las guardias bolivarianas y todos esos picantes, era poner en el poder a Edmundo González, al cual eligieron con un 67% del voto o más. Y poner seguramente como el cerebro detrás del trono, como una persona importante, quizás la habrían puesto de ministra del Interior o algo así, a Corina Machado. Restituir la democracia, restituir la república. Eso era el beneficio que esperaba el pueblo venezolano. Hasta este momento, porque mañana todo puede cambiar, porque la incoherencia en la Casa Blanca es impresionante, pero lo veo difícil porque cualquier otra variante es menos conveniente para Estados Unidos que esta. De no meterse, de no gobernar directamente, de tener ahí unas personas que van a estar, digamos, preocupadas de que no les vaya a pasar a ellos lo que le pasó a Nicolás Maduro, que van a estar, digamos, un poco más receptivos a las órdenes o a los consejos de Estados Unidos y van a hacer las cosas que le convienen a Estados Unidos. Eso es un ratón. La montaña parió un ratón, amigos. Una tremenda montaña, una ruidosa montaña, una montaña como un volcán arrojando, escupiendo géiseres de lava, todo muy espectacular, como ustedes han visto en los videos. Pero de todo eso salió un ratoncito. Se llevaron a Maduro a la cárcel en Nueva York esperando su juicio. ¡Chao! Yo dije ayer, creo que mientras estaba terminando el programa, que está bien, que era bueno estar quizás contento que salía Maduro, pero que no celebraran con tanto entusiasmo. Lo dije con esas mismas palabras. Bueno, ahí lo tienen. La pregunta que me hago, probablemente me entere en unas horas más, después que termine de grabar este programa, o mañana, cuando no sé, vamos a ver cómo reacciona Corina Machado, porque no pensemos en Edmundo González, que seguramente va a suspirar de alivio, va a decir, menos mal, yo no me voy a meter en esta cuestión. El viejito lo único que quiere es que lo dejen tranquilo. Está claro. Desde el primer día. ¿Qué va a pensar el pueblo venezolano? ¿Qué va a pensar la oposición? ¿Cómo van a reaccionar ante esto que dijo Marco Rubio, que es brutal? Les repito. Trabajará Estados Unidos con el régimen chavista si toma las decisiones adecuadas. O sea, Daisy Rodríguez, que es la que asumió la presidencia de Venezuela. Ahí está. Esto se llama Realpolitik, política real. La política real nunca ha actuado sobre la base de lo que el pueblo quiere o necesita. Y tampoco ha actuado jamás sobre la base de sentimientos de amistad o de inamistad. Un primer ministro británico famoso, a propósito de una discusión que tuvo con alguien que le estaba pidiendo al gobierno británico de esa época, estoy hablando del siglo XIX, más o menos, poco después de la mitad, por ahí, más o menos. Le estaba diciendo que Inglaterra tenía que hacer esto, aquello, lo demás allá, el imperio británico. Y el hombre lo refutó y entre otras cosas le dijo: las naciones no tienen amigos o enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Intereses es la clave, estimados amigos. No la justicia,
no el derecho y no la ley tampoco, cosa a la cual me voy a referir un poco más adelante, a propósito de algunos comentarios que hizo el señor Boric y otros en el mundo también. Un comentario como bastante de cajón, un comentario incluso hecho por estados que debieran quedarse callados porque han sido los grandes violadores de la ley. Pero ya vamos a ir a eso. Antes de eso, amigos, antes de eso, me van a permitir ustedes que les recuerde Fastmark. Esta es una empresa chilena de transporte desde Estados Unidos a Chile. Atiende a empresas y atiende a personas particulares. Grandes cargas, pequeñas cargas, con la misma eficiencia, con la misma diligencia. Fastmark.cl. Sigo con Autowolf.cl. Ya sabéis, hermanos en Cristo, es una empresa que viene a su casa y en un día deja como nueva la carrocería de su vehículo, ante sus ojos y en un día. ¿Qué más se puede pedir? Usted, al estar ahí mirando, es garantía personal de la calidad del trabajo y su auto no desaparece en un garage por semana. Ahí lo tiene, al otro día ya lo puede usar impecable. Autowall.cl además tiene ahora una automotora para la compra-venta de vehículos usados. Muchos de los que arreglan el vehículo es para venderlo, así que ellos conocen el mercado por dentro muy bien. Así que si usted anda en esa de comprar o vender, póngase en contacto con Autowolf.cl. Sigo con origami-chile.cl, una empresa chilena que trae, ¿qué importa al país? Todos los enseres amoblados y artículos relacionados con la cocina. ¿Por qué? Porque hoy en día la cocina no es un rincón al cual nadie visita salvo la cocinera o la dueña de casa. Un lugar como la sala de máquina de los antiguos vapores, donde hay unos tipos paleando carbón, una cosa llena de carbón, de mugre. Las cocinas antes eran lugares bastante siniestros, casi diría yo, pero ahora no. Muchas están conectadas con el living, con el comedor, están a la vista en los departamentos al estilo americano, en muchas casas. Entonces, es importante tener un bonito amoblado en la cocina, una mesa para comer en el diario que se llama un mesón agradable, las luces, las pantallas, el extractor de aire, la cocina misma, y todas esas cosas las trae origami-chile.cl y lo asesoran a usted para elegir lo más adecuado para que entre en armonía con el resto de su vivienda. Y termino este bloque con praderasdefrutillar.cl, el sitio donde usted ubica esta iniciativa inmobiliaria que está en su segunda fase, Praderas de Frutillar, sitios o parcelas, mejor dicho, de 5.000 metros cuadrados con electricidad ya instalada para que usted conecte con lo que construye ahí de inmediato, agua, las dos cosas fundamentales, y además, también fundamental hoy en día, fibra óptica para su computadora o sus computadoras. Amigos, lugares preciosos en la región de los lagos, qué mejor, y a 5 minutos de la ciudad de Frutillar, por si usted quiere ir a comprar algo, quiere ir al Teatro del Lago, quiere ir al lago, quiere ir a comer a un restaurante. Hay varios restaurantes muy ricos en Frutillar. Yo conozco Frutillar, por eso que estoy hablando con conocimiento de causa. La gente es muy agradable, hay un clima de reposo, de tranquilidad, de civilidad, que da gusto. Así que usted tiene lo mejor de dos mundos. A 5 minutos está esa ciudad acogedora, donde encuentra una serie de servicios, y a 5 minutos para el otro lado está su paraíso personal, su vivienda en sus 5.000 metros cuadrados, rodeados de verdor, de árboles, de vista a la cordillera, o sea, al volcán, o sea, fantástico. Bueno, lamentablemente entonces, amigos, los venezolanos que celebraron en Santiago y en otras partes, la gente que empezó que venía una nueva era, van a tener que ver si hay otro salto cuántico en la Casa Blanca. Pero yo creo que es un poco difícil porque este salto que se hicieron desde decir vamos a nosotros gobernar por un tiempo, no sé cómo lo iban a hacer, yo creo que era logísticamente imposible, a decir, bueno, que sigan los que están, podemos convivir con el chavismo siempre que se porten bien. Literalmente lo dijeron así. Deja las cosas muy iguales. Entiendo que ya ayer había agentes del gobierno chavista o madurista recorriendo las calles y vigilando la situación y registrando los celulares de la gente para ver qué es lo que habían celebrado, conversado por la caída de Maduro, por la salida, por la extracción de Maduro. Es decir, amigos,
Fue una extracción de una muela picada nomás. Eso fue todo. El resto de la dentadura sigue igual. Comiéndose a los venezolanos. Salvo que haya otro cambio mañana, pero como digo, un cambio distinto es más costoso para Estados Unidos. Podría ser, no lo descarto, que en otra voltereta decidan, ¿saben qué más? Tampoco vale la pena con los chavistas, sería mejor que instalemos al señor González. Pero eso tiene un costo adicional, porque antes de eso hay que sacar a Cabello, hay que sacar a todos los demás. ¿Sí? La dentadura está completa, salvo por Maduro. Sacaron a una persona. El madurismo no es solo Maduro, es Cabello, es Daisy Rodríguez, son los militares corruptos, son la Guardia Bolivariana, es toda la máquina de poder. Esa quedó intacta, salvo unos cuantos muertos en los bombardeos a las instalaciones militares. Pero está intacto. Y yo no creo que le interese mucho a Trump la suerte de las personas comunes y corrientes de Venezuela. Lo que ha hecho Estados Unidos es algo a favor de los intereses de Estados Unidos. Esa es la razón de ser de la conducta no solo de Estados Unidos, de cualquier Estado. De todos. ¿Recuerdan la frase? Se llamaba Lord Palmerston, ese primer ministro. Si no me equivoco, fue él el que dijo: los países no tienen amigos o enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Ahí yo creo que se equivocó un poco. No hay intereses permanentes tampoco. Lo que es permanente es perseguir los intereses, pero los intereses mismos pueden cambiar. Pero más o menos Palmerston tenía razón. Y los intereses de Estados Unidos son una cosa y los intereses del pueblo venezolano son otra. A veces pueden coincidir de rebote. O sea, tal vez algo ganaron ahora los venezolanos con que no esté Maduro. Pero no era ese el objetivo. Estados Unidos no llevó a cabo esta acción para que ganaran algo los venezolanos, era para que ganara algo Estados Unidos. De rebote pueden ganar los venezolanos, incluso podrían ganar mucho. El día de mañana, no sé si con estos chavistas o maduristas o con otros, y las cosas mejoran para los venezolanos, estupendo, ojalá. Pero no era ese el objetivo. Eso sería como dijéramos, un beneficio marginal. Una externalidad del propósito geopolítico de Estados Unidos. Eso es, amigos. Así es que sí, la montaña parió un ratón, señorita o señora que me hizo un comentario que Villegas, que se equivocó en esto. Lamentablemente parece que no me equivoqué. ¿Y saben por qué no me equivoco cuando hago estas predicciones? Les cuento ahora el secreto. Un día les voy a mostrar una cosa que trabajé durante años produciéndola. Una tabla, varias hojas, con una serie de, ¿cómo llamarlo? Se llaman ecuaciones. Bueno, me lo inspiró eso, una novela de ciencia ficción de Isaac Asimov, que se llama Fundación. La leí cuando era cabro chico. Y ahí había un tipo que era un psicohistoriador, tenía una serie de un sistema matemático para prever el futuro. Y de ahí, con eso parte la novela. Bueno, vamos ahora a los comentarios que hizo Boric y que han hecho muchos otros, muchos comentaristas que hoy día hizo la prensa norteamericana, que han hecho montones. Y es que se está violando la ley de Estados Unidos, sobre la ley internacional. Saltó a la palestra China hablando de la ley internacional. Los chinos que se han metido por el culo la ley internacional. Acordémonos de una cosa. Cuando Filipinas llevó a la Corte de la Haya, que es el órgano más importante del mundo en términos de leyes internacionales, por el tema de que China se cree propietaria de prácticamente todo el mar de la China. La Corte de la Haya le dio la razón a Filipinas, dijo que no tenía ningún derecho, que no había ninguna base, ni jurídica ni histórica para las pretensiones chinas, y China se metió esa resolución por el culo. Perdonen que use esta expresión, pero es la correcta en este caso. Y cuando en febrero del año 22 fue, ¿sí? 23, Rusia invadió Ucrania, ¿dónde quedó la ley internacional? ¿Dónde está la ley internacional? Entonces, bueno, lo que pasa es que Boris dijo que esto ponía en peligro la ley internacional, que hoy día, el día de mañana puede pasar cualquier cosa, entonces se sienta un precedente. No se sentó ningún precedente, porque siempre ha sido así. Nunca ha existido en la práctica la ley internacional.
salvo en cuestiones muy menores. Y entonces, en ese caso, esa ley internacional opera porque las partes están de acuerdo, no porque hay un organismo superior que logra imponerla como corresponde realmente una ley. Las leyes operan y funcionan en la medida que hay un mecanismo de sanción que se llama la justicia con los tribunales, la policía que es la fuerza de la ley, por eso que se llama la fuerza de la ley. Eso es lo que hace que una jurisprudencia cualquiera funcione. Tiene el respaldo de la fuerza. En última instancia se trata de eso. Usted rompe la ley y llegan unos carabineros, una policía, lo llevan a un tribunal, lo condenan, después esos mismos carabineros o policías lo llegan y lo meten y lo encierran a una cárcel y ahí hay unos gendarmes que lo vigilan. Eso es fuerza. El uso de fuerza es lo que permite que una ley funcione. En otras ocasiones lo que funciona no es una ley realmente, sino un acuerdo, y no es lo mismo. Un acuerdo es que partes voluntariamente, no por una presión superior, están de acuerdo en que algo les conviene a todos. Punto. Nunca entonces ha existido una ley internacional, aunque se habla mucho, y por supuesto los que viven de eso, los diplomáticos, los abogados, los funcionarios internacionales, hacen gárgara con las leyes internacionales, pero nunca han funcionado, nunca han existido más que como palabrerío. Lo que existen son acuerdos y lo que existen son correlaciones de fuerza o equilibrios de poder. Y cuando en un momento dado en la historia mundial o de una parte del mundo, un determinado equilibrio de poder es relativamente duradero porque hay un hegemón que lo impone o dos hegemones que se ponen de acuerdo para imponerlo, como ocurrió durante la Guerra Fría, por ejemplo, entonces ciertas conductas se regularizan, pero no porque hay no por la fuerza de la ley, sino por la fuerza de las armas, de los que están de acuerdo en mantener ese statu quo. Y por eso es que si usted examina historia con un poquitito, digamos, de sentido común, va a encontrar multitud de actos, incluso recientes. No solamente ahora la sustracción de Maduro. Acuérdense que se hizo lo mismo con Noriega en Honduras. Las guerras también son, por definición, la ruptura completa de cualquier disposición legal o moral que exista, por definición. Todo el tiempo, cuando se dan las circunstancias, cuando ya esos acuerdos tácitos ya no operan, se desata simplemente la ley de la fuerza, la única ley que realmente tiene un sustrato real. Así que aquí no se siente ningún precedente. Este precedente está sentado desde la época en que Caín le pegó en la cabeza a Abel y lo mató. Nunca ha habido otra cosa que un equilibrio de poderes, cuando hay equilibrio, y luego cuando hay desequilibrio, como está ocurriendo ahora, cuando se rompe un orden mundial, cuando se rompe un acuerdo tácito entre grandes hegemones, cuando ya no hay nadie capaz de obligar a los demás a seguir ciertos comportamientos o nos vamos a castigar, y aún eso no es fácil. Cuando no ocurre eso, cuando se rompen todos los esquemas, cuando los grandes hegemones precisamente están luchando entre sí para ver quién agarra más, entonces ahí se revela en forma desnuda lo que antes estaba oculto tras el ropaje de la ley. Se revela que lo que se impone en las relaciones humanas y entre las personas y entre los grupos y entre las naciones es la fuerza. La fuerza que puede ser fuerza letal, puede ser fuerza económica, pero fuerza. No nos engañemos con esta huevada. Perdónenme, señor Boris, pero ¿de qué mundo está usted diciendo que tenía un precedente de que se respetan las leyes? Repase un poco de historia. Pues hay millones de textos de historia del siglo XX. Y ya seguramente hay textos de historia de los primeros 25 años del siglo XXI. Vea usted cuándo se ha respetado la ley. ¿Cuándo la ha respetado China? La ley internacional me voy a referir. ¿Cuándo la ha respetado Estados Unidos? ¿Cuándo la ha respetado Rusia? ¿Cuándo la han respetado? ¿Cuándo ha sido respetada? ¿Cuál ley ha sido respetada? ¿Qué precedente? Hay una ilusión que se produce de vez en cuando de que una instancia superior que no tiene fuerza física, sin embargo tiene una fuerza moral e impone una resolución. Voy a poner un par de ejemplos. Estuvimos al borde, lo sé muy personalmente, al borde de la guerra con Argentina en el 78. Yo estaba ahí, amigos míos. Justamente en la zona del año 78. Y aparece el Papa.
aparece el papado y todo el mundo cae de enojo y el Papa nos salvó el Papa. No fue el Papa, weón. Fue la correlación de fuerzas. En un momento dado, los argentinos, que eran los que querían iniciar la situación, que tenían planes de invasión, que tenían un plan de guerra que bastante simplón, pero tampoco lo se llevó a cabo, afortunadamente, llegaron a la conclusión en un momento dado de que la cosa iba a ser demasiado costosa y no iban a ganar nada, de que la cuestión no valía la pena, de que Chile no estaba tan desprovisto de capacidades defensivas como ellos pensaban, de que ellos no eran tan churitos las pampas como creían, como después se probó en la isla Falkland, lamentablemente. Y entonces el Papa les sirvió como pretexto. Todos se persignaron y llegaron a la paz. Ese es un ejemplo. Luego les pongo un ejemplo más reciente. La resolución de la Haya en nuestra disputa con Perú. Con Perú llegamos a acuerdos y respetábamos las decisiones de una corte porque era de conveniencia para los dos países desde el punto de vista de la correlación de fuerzas. Porque para ningún país le convenía que estas cosas llegaran al nivel, digamos, cinético, como dicen hoy día. Porque era, digamos, absurdo, era costosísimo, era imposible de prever el resultado, si hubiera habido un choque por una cuestión por unos kilómetros cuadrados en el mar. En fin, habían razones, digamos, de fuerza mayor, para que entonces se siguiera el camino de la resolución de la Haya. Pero como digo, la ley solo tiene fuerza real por sí misma y no por acuerdo, no por buena voluntad de las partes, cuando esa ley tiene un poder superior que es capaz de imponer esa ley a las partes, lo cual no es el caso en las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales no hay un poder mundial que tenga sus propios ejércitos que imponga la ley. No existe eso. Y estamos entrando en una fase de guerra y este año va a ser peor. Yo se los advertí que este iba a ser peor, que iba a ser muy duro. Y ya ven ustedes, llevamos 4 días de enero y miren todo lo que ha pasado. Miren lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha elevado sus niveles de brutalidad. Miren lo que está pasando en la relación de Estados Unidos con Venezuela, que parió un ratón. No sé si es bueno o malo que haya parido solo un ratón. No es muy bueno para los venezolanos. Para el resto del mundo está por verse, porque estas cosas son muy complejas, las interacciones históricas, las variables. Miren lo que está pasando en Irán. En este momento en Irán hay protestas masivas, mucho más serias de las que hubo hace unos años atrás, cuando mataron a una chica, la policía la policía de la moral, una estupidez islámica en virtud de las cuales las mujeres tienen que ir tapadas enteras y si no, digamos, están rompiendo la ley, Dios se va a enojar. Qué idiotez. Pero en fin, entonces se llevaron a esta mujer y murió en la cárcel y hubo protestas y hubo, por supuesto, muertos porque las guardias revolucionarias iraníes son salvajes, son brutales, son medievales. Pero ahora la cosa es mucho más complicada en Irán porque aquí las causas de la protesta son mucho más amplias, no son simplemente el caso específico de esta niña que muere en una mazmorra de las guardias revolucionarias o de la policía de la moral. Aquí está el tema económico, está el tema de que ya no se puede vivir en Irán, no hay agua, no hay plata, hay inflación, o sea, están cerrando las tiendas. El asunto puede, no es seguro, pero hay una probabilidad, yo diría el 10-15%, de que haya un quebrantamiento, digamos, del régimen del ayatolá, o por lo menos, y si no, va a quedar muy debilitado para la próxima vez. Y puede haber, o sea, de seguro, yo creo que en este momento los israelitas están viendo a ver qué pasa con estas protestas antes de hacer nada. No van a ayudar al régimen haciendo ahora una acción militar que pudiera reunificar a Irán con sus autoridades por el tema de la banderita. Entonces están esperando. Pero inevitablemente, durante el curso de este año, y no muy tardíamente, Israel va a atacar a Irán nuevamente porque Irán está tratando otra vez de reconstituir su máquina militar. Están tratando, lo dicen ellos, esto no es una especulación de nadie, están tratando de producir miles de misiles al mes. Imagínense ustedes lo que significa un país pequeño, o sea, con poca superficie, atacarlo con miles de misiles, por muy perfeccionado que esté el Iron Dome, que lo han ido perfeccionando los israelitas. Hay una cuestión que se llama saturación en términos militares. Usted derriba y derriba y derriba
a drones o misiles, pero algunos se cuelan y son suficientes para producir gran devastación. Bueno, es lo que pasó en la guerra anterior. Algunos misiles iraníes sí llegaron a las ciudades y mataron y hicieron daño. Bastante daño, más de lo que ustedes se imaginan. Bueno, y esto es porque el orden mundial se está cayendo a pedazos. Esto ha ocurrido otras veces en la historia mundial. De hecho, ha ocurrido muchas veces en la historia mundial. Se rompe un orden y entonces la única forma en que se crea otro orden es una prueba, por medio de una prueba de fuerza. Y a propósito de los que reclaman por la ley internacional, porque lo que reclame Boris importa re poco desde el punto de vista de la política mundial, ¿no? Es insignificante lo que pueda decir Boris, y menos ahora que se está yendo, que le preocupa el precedente y la cacha de la espada. China, preocupada de la ley internacional, exige que inmediatamente pongan en libertad a Maduro. ¿De qué derecho internacional puede hablar China? Ya les dije que se metió, por donde ustedes saben, en la resolución de la Corte de la Haya. Los rusos también reclamaron lo mismo. Ellos, que iniciaron un ataque, eso que llaman operación militar especial, y hablan del derecho internacional, de la ley. O sea, el cinismo de esta gente es bíblico, no tiene límite, es increíble. Bueno, antes de continuar con esto, estimados amigos, permítanme recordarles servicios logísticos de ingeniería consultores que van a revisar. Usted debería pedir que lo hicieran porque es muy importante. Revisan su logística, ven dónde está funcionando mal, dónde hay una hemorragia mahoma chiquitita, mediana o incluso grande que está desangrando su empresa. Le ofrecen un modelo alternativo para corregir todo eso, le buscan el personal y lo dejan funcionando usted al 100%. ¿Qué está esperando? ¿Está esperando desangrarse? Servicios logísticos de ingeniería consultores.cl, llámelos ya para que le hagan un escáner. Hubo un tiempo en que se lo hacían sin costo, no sé, ahora no tengo idea. Eso parece que fue una promoción, pero da lo mismo, promoción o no promoción, con costo, sin costo. Usted quiere que su empresa no se hunda, ¿no? Usted no quiere que su empresa se desangre. Póngase en contacto. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes o en moneda para tener no solo una reserva financiera, sino una inversión en la caballa de buena, porque el oro ha subido un 60% el año 25, subió un 60%, la plata un 90%. Miren ustedes qué inversión es esa. Sigo con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar artistas del flamenco para que le organicen y desempeñen una función privada en su casa, en un lugar que usted ha arrendado a su familia para un evento familiar. Han estado en varios cumpleaños, han estado en bodas. Una de mis hijas se casó con fue amenizado el asunto con un conjunto flamenco. Fue precioso, realmente precioso, amigo. Pueden ir a restaurantes, normalmente aparecen en Casa del Jamón, pero pueden ir a otros, no están casados con nadie. Pueden ir a eventos corporativos, están disponibles para muchas cosas y están siendo bastante ya demandados. Así que si usted está interesado, póngase en contacto con flamencas.cl. Y para los interesados en esto de lo que yo les he hablado muchas veces, de las famosas crisis que han sido reiterativas en la historia mundial o en parte del globo por lo menos, en que se cae un orden mundial y aparece un periodo de guerras y conflictos para que se instaure un nuevo orden sobre la base de los vencedores, obviamente. Yo les sugiero que lean la historia de los años previos a la Primera Guerra Mundial, porque el periodo que estamos viviendo ahora es muy similar a los últimos años de la Belle Époque, cuando ya estaba casi encima en la Primera Guerra Mundial. Una época de la Belle Époque, así fue llamada posteriormente. La Belle Époque no se llamó a sí misma Belle Époque, la bautizaron así después, cuando ya no existía. Había una globalización, había una cultura común en Europa. La gente pasaba de uno lado a otro, había un idioma común que era el francés, todo el mundo hablaba francés, todo el mundo educado, digamos. Se comerciaba enormemente entre todos los países, incluso los que iban a llegar a la guerra eventualmente comerciaban muchísimo, eran sus principales socios comerciales. Se hablaba y se escribía sobre la imposibilidad de la guerra.
porque estaban todos conectados. Entonces, ¿cómo va a haber guerra si estamos todos conectados? A la semana estamos todos en quiebra, así que no puede haber guerra. O no puede haber guerra porque existen las ametralladoras, se mueren todos los soldados en una batalla. Cosas como esas se escribían en serio. Lean ustedes, yo les puedo recomendar varios libros, a los interesados, voy a hacerles una lista en mis mails, a ver si la hago hoy día, de libros que yo, por lo menos los que yo he leído, que yo conozco, que le pueden dar a usted una buena mirada acerca de ese periodo que llevó a la Primera Guerra Mundial, muy parecido al de ahora. En cierto sentido ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que no ha ocurrido todavía es un enfrentamiento directo entre Occidente y Rusia, y entre Occidente y China. No todavía, pero va a venir, muy probablemente. Y en todo caso sí se está produciendo en un plano no cinético. Cuando los rusos piratean sitios de Occidente para robar, o perturban el sistema GPS, que molesta de repente la navegación de los aviones con eso. Cuando mandan drones para acá y para allá, cuando infiltran espías, cuando intentan sabotaje de distinto tipo, eso es guerra. Lo que pasa es que nadie quiere oficialmente reconocerla para no llegar a la etapa cinética, porque una vez que se diga estamos en guerra con estos salvajes, tenemos que empezar a disparar. Entonces, pero estamos en guerra. El mundo está en guerra ya. Y yo diría, el mundo siempre ha estado en guerra en cierto sentido. La paz es la cosa rara. A mí me llama la atención los millones de libros que se han escrito, causas de la Primera Guerra Mundial, causas de la Segunda Guerra, causas de la Guerra de Crimea. No, debería escribirse un libro que se llame Causas de la paz entre dos guerras. Porque la guerra es la constante en los asuntos humanos, incluso dentro de una sociedad, incluso cuando no hay guerra civil, que es el caso extremo, hay una permanente beligerancia entre grupos, entre clases, dirían los marxistas, entre los poseedores y los desposeídos, entre colegas entre sí. Hay una beligerancia permanente a todo nivel. Eso es lo normal. Y a veces adquiere más vuelo y se convierte en guerra civil o se convierte en guerra internacional. Así que lo que hay que explicar son las causas de la paz, no las causas de la guerra. Estamos en una guerra ya. Y el mundo no se va a estabilizar con un nuevo orden basado en otros poderes hasta por lo menos 10, 15 años. Mínimo, con suerte, si las cosas son más rápidas ahora, 5 años. Más o menos. Así que, volviendo a Boric y sus precedentes, no hay ya precedentes, nunca los hubo y menos ahora. Ahora lo que tienen que hacer las naciones es lo que hacen todas las naciones que tienen un mínimo sentido común cuando están viendo que empezó la tormenta. Cuando un velero en la antigüedad empezaba la tormenta, pero ahora también en los barcos modernos, cuando se ve venir la tormenta, cuando ya empieza el oleaje a crecer, se cierran todas las escotillas, se revisa que la carga esté bien amarrada, si hay un barco a vela se baja el velamen o se deja muy poco, se preparan. Se trata de navegar en dirección a las olas y no de ponerse de lado. Qué sé yo. Se toman medidas. En los países, cuando están en estas épocas de irrupción del orden mundial, se tratan de fortalecer internamente para resistir las peores olas cuando éstas lleguen. Y en eso debería estar Chile. Chile tiene que estar preparado para lo peor. Ojalá que no sea necesario, pero tiene que estar preparado. Tenemos que estar preparados en el plano económico, en el plano político y en el plano militar. Si alguien cree, como nunca faltan los ilusos en todas las épocas, también es una constante histórica, los ilusos que creen ahora llegó la paz universal, se acabaron las guerras. La Primera Guerra Mundial, muchos la justificaban o la trataban de legitimar diciendo, esta es la guerra para acabar con todas las guerras. Y miren tú cómo acabó con la guerra, la Primera Guerra. Lo único que hizo fue sembrar la semilla de la Segunda, entre otras cosas. No hay paz en este mundo. La paz no es de este mundo. Hay treguas. Hay momentos de silencio. Hay momentos de sin novedad en el frente, digámoslo así. El país tiene que estar preparado. También militarmente. No porque queramos la guerra, sino para evitarla. Estando fuerte es cuando uno evita la guerra, no estando débil. Es estando fuerte cuando se disuade al posible vecino que está de repente empezando a jugar con la idea de reconquistar un territorio, cosas como esas.
Tenemos que estar preparados políticamente en el sentido de que haya un mínimo de consensos en cuestiones básicas, o si no hay consenso, que impere el criterio, digamos, de la defensa nacional y los demás se tengan que quedar callados, los que atornillan al revés, porque se trata de mantener el barco a flote. Tiene que haber unas medidas económicas que permitan subsistir en caso de que se corte buena parte o casi todo el comercio mundial, porque eso puede ocurrir, y yo creo que va a ocurrir más de lo que ya ha ocurrido y está ocurriendo ahora con los temas de las guerras tarifarias. Bueno, esto lo he tocado muchas veces y sé que estoy hablando a la pared, nadie me va a escuchar. No creo que haya ninguna autoridad actual o futura que diga, mire, tiene razón el Chascón Villegas. Citemos a unas personas para que piensen en eso. Eso no va a ocurrir, pero lo digo para poderme darme gusto después de decir la típica, yo se los dije. Así es que, volviendo ahora a Venezuela, amigos míos, Marco Rubio, Estados Unidos, dice, Estados Unidos trabajará con el chavismo, de frentón, con el chavismo, si toman las decisiones adecuadas. O sea, Estados Unidos aspira a negociar con un madurismo 2.0, un madurismo sin Maduro, un madurismo corregido, o sea, corregido de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, no corregido de acuerdo a los intereses del pueblo venezolano. Y han dicho, veremos qué pasa. O sea, vamos a ver cómo se corta Delcy Rodríguez. A ver qué hace Diosdado Cabello. Cuidadito, que tenemos palancas, como dijo, palancas de presión. Siguen el bloqueo de los petroleros venezolanos. O sea, pórtense bien, niñitos. Ya ven ustedes que somos capaces de extraer la muela podrida que era Nicolás Maduro, pero hay otras muelas que también las podemos extraer si no mastican como nosotros queremos. Les voy a recomendar al tiro, pero antes voy a tocar algunos de mis sponsors. Les voy a recomendar al tiro, algunos libros para los interesados en ver cómo se preparan las guerras. La guerra, como digamos, la guerra de todos los días pasa a esa forma de guerra que se llama guerra. La guerra cinética, la guerra de los balazos. Pero antes de eso les voy a recordar InsightChile.cl, una empresa dedicada a que su empresa lleve a cabo sus procesos tributarios de la manera más óptima posible, de manera óptima, no más óptima, óptima implica ya el máximo, de manera óptima. Pague lo que tiene que pagar, ni de más, ni menos, regularice los problemas que pudiera ya tener con el Servicio de Impuestos Internos, optimizar la carga fiscal, proteger su patrimonio, y todo esto lo hace una empresa que tiene más de 15 años, más o menos 15 años, en el mercado, o sea, una empresa que ha cumplido y por eso que funciona y existe, si no habría naufragado hace mucho tiempo. Son profesionales con mucha experiencia que están desde el principio en esto, abogados, contadores, auditores, expertos, que todo el tiempo se están actualizando y por eso que son tan eficientes. InsightChile.cl. Continúo con el ajedrez, amigos, que está por empezar. Pónganse en contacto con ese teléfono, con espacioajedrez.com. Los dos cursos son online, dados por maestros del juego que saben enseñar. Las clases son súper entretenidas, especialmente para los niños, son muy útiles para vigorizar o crear sistemas de pensamiento, digamos, recursos cognitivos analíticos que les van a servir no simplemente para jugar ajedrez, para todo en la vida. El famoso árbol de análisis, por ejemplo, yo lo uso sistemáticamente. Esto, luego esto es una cuestión ordenada de pensar, si no hay ningún misterio, no es nada del otro mundo, pero hay que crear el hábito. Bueno, todas esas cosas las crea el ajedrez. Pónganse ya en contacto en estos días, parten los cursos. Sigo con Controller.cl. Controller.cl, amigos. Tenía por aquí está. Es una empresa que también está dedicada a otras empresas, pero ¿para obtener qué? Para obtener la mejor gestión financiera y de todo orden administrativa posible, control de procesos, control de todo. Llegado el caso, por ejemplo, si usted tiene en este momento un problema con la gerencia general financiera porque se fue, porque se murió, porque jubiló, porque se mandó cambiar,
y está en este momento con este hueco, no sabe qué hacer, ellos se pueden hacer cargo, digamos, desde afuera, puede usted externalizar hacia ellos eso por el tiempo que necesite, la gestión financiera y administrativa, el control de procesos, el control de gestión, una optimización de los procesos administrativos, que significa realmente saber cómo instalar los sistemas de software o inteligencias artificiales, cómo poner esto en armonía con el personal que está trabajando. Todas esas cosas no son triviales, son complicadas, y a eso se dedica controller.cl, estimados amigos. Bien. Y no olviden al arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar de una manera completamente distinta a como usted está acostumbrado. Casas de él que yo conozco, yo he estado en ellas, he pernoctado en ellas, son hermosas, son inteligentes en su diseño, son cálidas, están bien ubicadas en relación al entorno natural, o sea, usted tiene la vista al lugar que corresponde, está ubicada la casa en el lugar exacto para no tener problemas con la lluvia, con el viento. Todo está pensado, pero con precisión quirúrgica. Fuera de eso, este arquitecto, Sándor, se mete en la construcción y verifica día a día, martillo y serrucho en mano, porque le gusta trabajar con las manos también, que las cosas se hagan como debe ser, como está planeado. Bueno, y un tema casi anecdótico, pero que sirve como anécdota para ilustrar la gran distancia que hay entre los, abro comillas, los iluminados de cualquier cosa, con sus ideas vagas, fantasmales, con sus abstracciones vacías y la realidad del mundo. Yo escribí sobre esto, no me acuerdo si está en uno de mis libros, incluso lo puse como ejemplo de otra cosa. Creo que sí. Creo que está precisamente en Insurrección como ejemplo. O en otro, cuando hablé de la educación, Esta distancia se manifestó, y yo lo comenté ahí, y lo dije exactamente con lo que están descubriendo años después la gente que, digamos, despertó de los sueños fantasmagóricos del progresismo. Las ciclovías. Había que tener ciclovías, porque el medio ambiente, que la gente se traslada en bicicleta, le hace bien a la salud, menos congestión, menos smog. Bueno, se tomaron años en comprobar lo que yo comprobé en minutos. Literalmente, y cualquier persona además podría haberlo hecho con tal de mirar con los ojos en vez de mirar a través, digamos, de las ideologías y de estas abstracciones, de que no son usadas y que por lo tanto empeoran la congestión, porque si la calle se achica, se angosta, porque hay una vía para ciclistas que usted no puede pasar con su auto por ahí, significa que hay más congestión, es una cuestión hay una certeza matemática, más congestión, más rato en que los autos están parados con los motores en marcha, más gases de escape saliendo, porque están más rato en la calle los autos funcionando. Pero cosas obvias que las dije textual en ese libro, creo que está ahí ese tema. Años atrás. Bueno, ahora están descubriendo eso. Fíjense que descubrieron que las ciclovías en promedio son usadas por el 3,8% de la gente cuando se moviliza a su lugar de trabajo. La mayoría se va en transporte público, o se van en sus autos, o se van incluso caminando, si están cerca obviamente. 3,8 usa bicicletas. Bueno, yo, como dije en ese libro, como usted puede verificarlo en cualquier momento, salga usted a una calle donde hay ciclovías, vaya con su auto y va a ver que hay momentos en que no hay nadie en toda una cuadra, o hay un ciclista o dos, o sea, una subutilización absoluta del espacio que ha sido retirado a la movilización. Ahora, si no quieren meter autos ahí de todas maneras, porque están pegados con el tema de la contaminación, bueno, ocupen, porque habría que eliminar esas ciclovías si no sirven para nada, planten árboles ahí si quieren. Hagan cualquier cosa menos tener un espacio separado con unos cotones así que de goma o de fierro. ¿Para qué? ¿Y todo esto por qué? Porque en este tema, como en tantos otros, como en todos, como en temas de gobierno, finalmente con Boris y su gente, se impusieron estas tonteritas adolescentes basadas en folletería, en discursos, en aspiraciones, que el medio ambiente, pero había que calcular. Y en ese libro expliqué cómo había que calcular. Había que calcular el uso, había que calcular cuánto más gases contaminantes se producían por el tiempo extra en que los vehículos están en las calles, puesto que es más angosta la vía, entonces hay más congestiones. Todo el mundo lo experimentó eso y lo experimenta día a día. Y no hay nadie circulando.
Bueno, ahí tienen un ejemplo de la distancia que hay entre la realidad que uno tiene que comprender calculando cosas, pensando, usando el cerebro, y las ilusiones fantasmagóricas nacidas de las hormonas, supongo, no sé, porque del cerebro no. Ideas vagas, tenemos que hacer una ciudad acogedora, una ciudad maravillosa donde no haya contaminación, todos en bicicleta como en Holanda. Sí, pero este no es Holanda. Santiago no es Ámsterdam. Santiago está en una pendiente. Santiago es una ciudad mucho más grande que Ámsterdam. Santiago no es tan cómodo para circular. Yo lo sé perfectamente porque yo, por años realmente, mucho antes de la ciclovía, me movilizaba en bicicleta. Yo ya no estoy en condiciones, me movilizaba en bicicleta para todas partes. Sí conozco de memoria lo complicado que es andar en bicicleta en Chile, en Santiago, aún si hay ciclovía, por la pendiente, por las distancias, por el clima, y porque a la gente no le interesa. La mayoría de la gente quiere tener auto. La mayoría de la gente ya tiene auto. La persona que viene a su casa a arreglarle las llaves del agua o el jardinero llegan en auto. Es una cuestión que se metió en la cultura nacional, buena o mala, pero es un hecho. Uno planea y hace cosas respetando la realidad, mirando los hechos como son y no tratando de imponerle a la realidad los gustitos personales de uno. Eso lo hacen los imbéciles. No, todo el mundo tiene que andar en bicicleta porque los autos contaminan. Así que hagamos hartas ciclovías, vamos achicándole el espacio a la gente para que le resulte incómodo andar en auto y se suban a una bicicleta. Las pinzas, 3,8%. Bueno, como esto hay 1000 casos en temas ambientales, en temas económicos, en temas políticos, la misma idiotez, no mirar la realidad, sino que basarse en las aspiraciones, en la fantasía, en el discurso políticamente correcto, en puras idioteces en vez de ver la realidad. Y ahora, por lo que yo veo en la prensa, hay algunos que dicen, bueno, sinceremos las cosas, o sea, démonos cuenta de la realidad y eliminemos algunas de estas cuestiones. Pues, si están operando al revés, producen más contaminación, no menos. Hay que tomar de lección estas cosas que pueden ser pequeñas, que no son tan pequeñas, como un ejemplo de la distancia entre la realidad y el pensamiento racional que trata de entender la realidad y la imbecilidad de los idealistas, de los iluminados. Ok, estimados amigos, hemos terminado este programa y volviendo al punto principal e inicial, qué pena lo que está pasando, pero no se podía esperar realmente otra cosa. La montaña hasta este momento al menos sí está pariendo un ratón. ¿Le guste o no le guste a la señora o señorita que me dijo que yo me había equivocado? No, ojalá me hubiera equivocado. Ojalá en este momento estuviera Marco Rubio o el presidente Trump anunciando que se va a ayudar a instaurarse en el poder a Edmundo González y etcétera. No va a ser así. Hasta este momento. Y no creo que esto vaya a cambiar de nuevo favorablemente para Venezuela. No. Porque cualquier otra medida es más costosa para Estados Unidos que dejar a estos tipos que se quedaron, o sea, el madurismo sin Maduro, gobernando, pero esta vez un poquitito más, quizás cautelosos, porque Estados Unidos es capaz de extraerlos como una muela picada, igual que extrajo a Maduro. Eso es todo el cambio. Tal vez va a servirle a los venezolanos igual, tal vez el régimen va a ser menos violento, no se va a atrever a tanto, tal vez van a controlar a las guardias bolivarianas, tal vez algunos beneficios va a obtener el pueblo venezolano, pero van a ser beneficios marginales, no el gran beneficio que buscaban, que era terminar con la dictadura chavista, terminar con esa visión del mundo, el socialismo del siglo XXI y todas esas payasadas que hundieron a Venezuela en la ruina. Y en la ruina va a continuar. Bueno, amigos, qué pena que no me equivoqué, pero así es, por ahora por lo menos. Y espero que mañana haya ocurrido un milagro y entonces pueda decir, sí, en realidad la montaña parió, no sé, una veta de oro gigante. Ojalá, y yo me equivoqué, fui un imbécil. Pero me tinca que no. Bueno, eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana martes. Mañana martes vamos a estar sin Nicole por diversas razones, pero esperamos estar con ella sí el jueves. Vamos a ver si se puede. Hay algunas situaciones que se han dado que podrían dificultar eso, pero puede que no. Vamos a ver. Chao.